Vamos a continuar con el capítulo 4 de diseño metodológico, pero esta vez vamos a abordar el capítulo o la sección de operacionalización de variables. Aquí lo que vamos a hacer es poner una breve introducción a la tabla de operacionalización de variables. Después vamos a definir las variables principales de estudio, que para este caso vamos a tener dos, una que está asociada a la problemática y una que está asociada a la solución, como lo tenemos aquí en este ejemplo. Vamos a asociar una tabla de operación de variables que está orientada a medir la problemática, y esta nos va a servir para la parte inicial del diagnóstico, donde vamos a verificar qué partes de esta variable están siendo problemáticas en mi estudio, y a través de ese diagnóstico inicial vamos a decir cuáles sí son susceptibles a ser abordadas a través del plan de acción y mi secuencia didáctica, y cuáles puedo yo descartar porque no están siendo realmente parte de la problemática. Y otra variable va a estar asociada a la solución, que es donde yo voy a medir al final, cuando termine mi intervención del plan de acción, voy a medir qué tan eficiente fue mi propuesta de solución, donde aquí vamos a tener como la estrategia didáctica, una metodología, una técnica, una herramienta, una aplicación, etc. Y una vez que definí las variables, que las voy a definir con base a revisión de literatura, voy a pasar ahora sí a diseñar la tabla de operación de variables con sus columnas de dimensión, subdimensión e indicadores. Vamos a ver la definición de las variables. Como decíamos, aquí las variables se describen a nivel conceptual, es decir, tengo que definirlas. Si yo ya tengo algo hecho en mi marco teórico o marco conceptual, puedo retomar de ahí la definición o el concepto de las dos principales variables que estoy involucrando, y muy importante, debo de poner ahí algunos autores. Y después nos vamos a ir más abajo a diseñar ahora sí la tabla de operación de variables, donde lo sugerido es tener estas columnas: la variable de estudio o variable principal, la dimensión que estoy atendiendo, cómo las subdimensiono, y los indicadores con los que voy a estar haciendo esa medición. Aquí la sugerencia es que si en la literatura no encuentro esta parte de cómo dimensionar esa variable, o me cuesta encontrarlo en la literatura, puedo utilizar alguna herramienta de IA para tener esa parte inicial de ver cuáles pueden ser las dimensiones y subdimensiones de mi variable, y de esa tabla que me genere la IA, por ejemplo ChatGPT, yo puedo ir considerando ya como experto cuáles dimensiones sí hacen o tienen sentido a la variable de estudio y cuáles puedo ir descartando, y algunas otras las puedo ir reforzando con revisión de literatura, pero la herramienta de IA me está ayudando a tener ese primer acercamiento a cómo puedo yo dimensionar mi variable de estudio. Y aquí abajo pongo un ejemplo de un prompt que se puede utilizar. Aquí le estoy diciendo a la inteligencia artificial que eres un experto en investigación científica y académica, y aquí le voy a estar especificando la línea de investigación, en este caso enseñanza del inglés como lengua extranjera, y aquí ya la acción que le estoy pidiendo: diseño una tabla de operación de variables considerando dimensiones, subdimensiones e indicadores, donde la variable de análisis es, y aquí voy a poner la variable. De preferencia yo sugiero que le pongan la palabra problemática o problema, y la variable que estoy midiendo, y aquí el contexto educativo, aquí lo estoy poniendo como ejemplo en educación básica. Vamos a ver ahora cómo generar la tabla de operaciones de variables utilizando una herramienta de LLM. En este caso voy a utilizar ChatGPT, y voy a poner el prompt que habíamos visto: eres un experto en investigación científica y académica con línea de investigación, enseñanza del inglés como lengua extranjera. Diseña una tabla de operación de variables considerando dimensiones, subdimensiones e indicadores, donde la variable de análisis es problemas de vocabulario con verbos en presente simple en estudiantes de educación básica. Vamos a dar Enter. Y listo, aquí ChatGPT ya terminó de generarme la tabla de operaciones de variables, recordando que es una tabla para tener una idea inicial de cómo la voy a construir en su versión final. Aquí yo observo que me generó esta variable, la que yo le pedí, pero me generó otras variables a este nivel. Yo lo que voy a hacer cuando la reconstruya en el formato de Word o en el formato dentro de mi tesis es que posiblemente esto lo voy a incluir como una dimensión, y voy a redimensionar esta variable con sus indicadores. Entonces aquí ya tengo una idea inicial de cómo puedo ir construyendo mi tabla de operacionalización de variables. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podría quedar redactado esta subsección de la operacionalización de variables del capítulo 4, diseño metodológico. Dijimos que íbamos a empezar con una introducción. Aquí está de esta manera la tabla de operacionalización de variables, y aquí le puse tabla 2, que es la que tenemos acá.
tiene como objetivo definir y detallar las variables principales involucradas en el estudio sobre el uso de símbolos fonéticos en inglés. Este es parte del tema de investigación, que aquí recordemos es un ejemplo. La operacionalización de variables es un proceso esencial en la investigación científica, ya que permite transformar conceptos abstractos en indicadores observables y medibles. En este contexto se han identificado las siguientes variables principales. Aquí por efectos prácticos nada más puse una variable, que es la que está asociada a la problemática, pero aquí vas a tener otra definición de una variable asociada a la solución. Por ejemplo, si estoy abordando gamificación, aquí voy a poner la definición de gamificación. El uso de símbolos fonéticos en inglés es una variable que se refiere a la aplicación de los símbolos del alfabeto fonético internacional, y aquí observa que la estoy fundamentando en un autor. Lo ideal es que tengas dos o más autores, y aquí recordando tú puedes retomar del marco teórico o marco conceptual esta parte. Y continúa. La tabla a continuación presenta una descripción detallada de cada variable, incluyendo sus dimensiones, subdimensiones e indicadores. Si tú colocas alguna columna adicional, aquí lo pones dentro de esta descripción. Esta estructura permitirá una evaluación precisa y consistente de las variables en el marco del estudio. Y aquí tenemos ya la tabla final, donde la variable de estudio es problema de uso de símbolos fonéticos en inglés, y aquí está la dimensión, subdimensiones e indicadores. Y así es como vamos a estar redactando o abordando esta sección de operaciones de variables dentro del capítulo 4 de diseño metodológico.